En Agenda Ciudadana vamos a estar hablando sobre el proceso de beatificación de Monseñor Romero. El día de hoy en la tarde se ha dado una conferencia de prensa y también en la mañana en la que pues anunciaron cuándo el 23 de mayo se va a realizar esta actividad y se han dado una serie de anuncios también. Pero yo quiero presentar a mis invitados. Me acompaña el padre John Sobrino. Él es miembro del Centro de Monseñor Romero de la UCA. Quiero darle la más cordial bienvenida. Es un honor realmente que usted nos acompañe aquí en Agenda Ciudadana. ¿Qué tal, padre? Pues muy bien, y buenas noches, Alicia. También nos acompaña alguien más, una familia también familiar de la UCA. Ella es Marta Seimener, a ver si no lo pronuncié bien, definitivamente. No importa, es un nombre raro. Vaya, ok. Ella también es miembro de la UCA, del Centro Monseñor Romero, y también es directora de la Maestría en Teología Latinoamericana de la UCA. Quiero darle la más cordial bienvenida también. Muy buenas noches, gracias. Bueno, antes de comenzar a preguntarles a mis invitados, yo quiero pasar a una nota periodística, amigos televidentes, en la que se contextualiza un poco qué sucedió el día de hoy en la mañana con este anuncio y con el representante de la Iglesia del Vaticano acá en El Salvador y en una conferencia de prensa. Veamos. El Papa Francisco aprobó el pasado 3 de febrero el decreto para la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en el que reconoció el martirio del ex arzobispo de San Salvador, asesinado por odio a la fe mientras oficiaba una misa el 24 de marzo de 1980. Pero otra buena noticia fue anunciada por el postulador de la causa en el Vaticano, Vincenzo Paglia. El 23 de mayo de este año, el arzobispo Óscar Arnulfo Romero será proclamado beato como mártir de la Iglesia Universal. La celebración tendrá lugar en El Salvador y será precedida por el cardenal Ángelo Amado. Ante la buena nueva, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, se congratuló de la noticia y destacó que la figura de Monseñor Romero engrandece a El Salvador y que su doctrina ha llegado a todos los rincones del mundo. Esta beatificación también se convierte en un milagro para El Salvador. ¿Por qué? Porque esto nos permite a nosotros, a partir de su doctrina, a partir de su pensamiento, tratar de unir a nuestro país y enfrentar los nuevos retos que tenemos. Yo no dudo que si Monseñor estuviera vivo, así como está su obra, él estuviera al frente de esa búsqueda de unir voluntades para llevar tranquilidad, para llevar paz a nuestras familias. Monseñor Paglia, quien se mantuvo al frente del proceso durante 18 años, indicó que la beatificación significa un don extraordinario para la Iglesia en general, pero aún más para El Salvador, considerando incluso que existió una decisión unánime en la Congregación para la Causa de los Santos. Romero desde el cielo se ha convertido en el pastor bueno y beato que une hoy a todo el pueblo de El Salvador, a quel pueblo por el cual él dio su propia vida. Ninguno, ni en el pasado, ni hoy, está excluido de su protección, de su benedicción, de su ayuda. La muerte de Monseñor Romero, afirmó Paglia, tiene también un significado del que él fue testigo, y es el amor hacia los pobres. Además, Romero ha simbolizado la fuerza de muchas familias salvadoreñas que durante la guerra perdieron a seres queridos. ¿Cómo no reconocer que el martirio de Romero ha dado sentido y fuerza a tantas familias salvadoreñas que habían perdido familiares y amigos a lo largo de la guerra? La figura de Monseñor Romero es la figura que reconcilia a la sociedad y a cada uno de sus integrantes. Por eso creemos de que la justicia debe ser permanente, debe ser una lucha permanente. El jefe de Estado, Salvador Sánchez Serén, afirmó que el gobierno respaldará a la Iglesia Católica para que se garantice que el acto de beatificación sea una fiesta nacional. En el marco de esta importante noticia, el mandatario Sánchez Serén también señaló que se ha propuesto la apertura para la causa de beatificación del padre Rutilio Grande,
asesinado el 12 de marzo de 1977 en el Paisnal, y quien entabló una entrañable amistad con Monseñor Romero. También hay que trabajar para que él se convierta en un beato y El Salvador sea un punto de referencia en el mundo de que a través del trabajo y de la fe se puede construir un mundo nuevo. Cabe destacar que el asesinato del padre Rutilio Grande fue un punto de inflexión en un antes y después, tanto en la vida pastoral de Monseñor Romero como también de la Iglesia Católica. Para Televisión de El Salvador, Mónica Rodríguez. Bueno, ahí estaba la nota. Yo quiero comentar o comenzar a preguntarle a partir de una lectura, padre, que me encontré en la tarde de usted, que hace una reflexión. Yo entiendo que ha escrito bastante sobre Monseñor Romero, pero esta en particular me llamó la atención porque sienta postura usted a partir, dice, de 6 breves proposiciones. Voy a comentar o preguntarle sobre 2 en particular que me llamaron la atención, si me permiten, y luego esto nos da pie también para seguir profundizando. Hay uno en particular que habla sobre el proceso en general, y dice, la número 2, el proceso de canonización oficial de Monseñor Romero no es evidente. Ha tenido que superar obstáculos importantes dentro de la Iglesia y de la sociedad civil. Es una victoria. Este es uno de los enunciados que usted hace en esta lectura. ¿Podemos explicarlo, padre, cuando usted hace esa aseveración, a qué se refiere? Bueno, un previo. Claro. Adelante. La beatificación, y lo que hemos escuchado hoy es noticia, news, importantísimo. Sobre la beatificación. Pero lo más importante no es que va a haber una actividad llamada beatificación. Lo más importante es la realidad que está ahí. Y es lo que ha aparecido en la nota. Ahí salía Romero, Rutilio, las gentes, no sé, viviendo junto a la vía del tren, unas religiosas con ellas, unos pobres de no sé dónde. Eso, en mi opinión, es lo que se va a decir que eso es bueno. Entonces, evidentemente no se suele beatificar a todo un pueblo, ni a 50.000 personas, no. Pero ese es el asunto, ¿verdad? Eso es lo que da gloria a Dios. Eso es lo que nos puede humanizar. Ahora, dicho esto, viene el proceso. Y del proceso, sí, para mí es un poquito largo de explicar, o sea, de usar tiempo que no quisiera, para que hable Marta, para que hables tú. ¿Qué es un santo? Ahí pregunten a la gente, ustedes que hacen encuestas, ¿qué es un santo? Santa, bueno, algo dirá la gente, una cosa. ¿Cuándo empezó eso? ¿Cuándo empezó? ¿En el Nuevo Testamento a Jesús le llamaban santo? No, ¿cómo que no? Y a San Pedro tampoco, ¿verdad? Es decir, son cosas que la historia va, en este caso la historia de la Iglesia Católica, ha ido formulando que algunos seres humanos, en el caso de la Iglesia, cristianos y cristianas, han sido muy buena gente, ¿verdad? Y a esos, ¿cómo les han llamado? ¿Cómo que eran? Y un día les llamaron santos, sin meternos en muchos líos. ¿Y qué pasó? Cuando la gente exageraba un poquito, ¿verdad? Y al vecino de al lado, como era chero mío, a ver si le llamamos santo. Entonces alguien dijo, hombre, no hay que exagerar. Y entonces se empezó a pensar pasar unos trámites y aprobarlos para que a ese se le pueda llamar oficialmente santo. Y así ha ocurrido. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que hasta hace poco, con la excepción del Papa Juan Pablo II, a muy poca gente se dijo que era cristianos y cristianas excelsos. ¿Es eso verdad? Yo creo que no. Sería un fracaso de Dios, del Dios Padre y Madre, Creador y Redentor, que solo 250 y tantos han sido cristianos y cristianas excelsas, ¿verdad? No hay más que mirar a nuestro mundo, ¿verdad? Yo digo, señoras del mercado, pues señoras del mercado, buceros, a veces lo que hacen, lo que hacemos, ¿verdad? La gente más sencilla, la gente más pobre, la gente que quiere vivir, que lucha por vivir, que deja aquí su familia y se va a Estados Unidos. Ojalá allí lo haga bien y no haga trastadas, eso es otro asunto, ¿verdad? Esa gente que quiere ser como Dios los ha hecho, esos son para mí santos. Ahora, el proceso a Romero sigue la otra línea. ¿Qué trámites ha tenido que pasar? Entonces le dije, tienen que ver, primero, si va como mártir, que es otro asunto, y me voy a callar para que... Si va como mártir o como hombre de virtudes. Bueno, eso es un asunto.
Si va como hombre de virtudes, si hace milagros o no ha hecho milagros. Si va como santo, si es santo, porque los que le mataron odiaban a la fe o no. Entonces se va complicando la cosa, complicando. Y este proceso de Monseñor Romero, que para cualquier persona normal y corriente le hubiese dicho, Romero, un santo, eso es lo que dijo la gente. Y para terminar, sí. ¿Y por qué ha tardado tanto? Ese es el punto. Pues se lo voy a decir. Leyendo a Paglia, que no lo ha dicho hoy, pero lo dijo el otro día. La causa de Romero, es decir, ese proceso, parecía una barca, usa una metáfora, es italiano y le gusta hablar así, parecía una barca en medio de una terrible tempestad. Son palabras muy fuertes, que las dice Paglia, ya que está escrito, ¿verdad? Terrible tempestad. Había una terrible tempestad. En el Vaticano en su conjunto, y en concreto en la Congregación de la Causa de los Santos y de la Doctrina de la Fe, una terrible tempestad que no permitía que esa barca de canonización avanzase. ¿Y por qué? Eso es para mí lo más importante. Bueno, vamos a preguntarle a Marta, ¿por qué? ¿Por qué esta tempestad? ¿Usted está de acuerdo con la frase de Monseñor? Y si es así, ¿por qué? ¿A qué se refiere con esta terrible tempestad? Muy bien. Quizá por ser mujer, por ser laica, nunca me preocupan tanto estos procesos jerárquicos de derecho canónico. Yo creo que John ha dicho esto lo importante. El pueblo salvadoreño, mucha gente en todo el mundo ha sentido en una manera espontánea y inequívoco, Monseñor Romero fue buena gente. Y eso es la santidad ya, ¿no? Esto es previo, por ejemplo, usted lo platicaba un poco también, padre, en el artículo que leí yo, que esto es mucho antes, el reconocimiento de la gente viene antes del proceso de la iglesia. Y ahora podemos ver qué son las complicaciones que aparecieron. Y esa cosa, yo creo, Monseñor Romero, es un poco complejo el asunto. ¿En qué sentido? Con Monseñor Romero, quizá también ya con Rutilio Grande, con Ignacio de Lecoria, cada uno en su modo, irrumpió en la iglesia salvadoreña un nuevo modo de anunciar el Evangelio y de denunciar el pecado. Antes, anunciar el Evangelio, la salvación, fue algo de más allá. Y eso no fue un estorbo en este mundo concreto, real, con sus intereses, poderes políticos, militares, económicos. Y el nuevo modo de anunciar el Evangelio fue que Dios quiere la vida para estos que son víctimas de una sociedad así configurada. Y eso en el mismo momento, cuando hablo así, que irrumpe el reino de Dios, que es la vida para los pobres y estos que están abajo, es el denuncio fuerte de eso que es pecado en este mundo. Y este pecado tiene nombre y apellido, porque tiene actores que están realizándolo. Y eso está estorbando los poderosos, esos que tienen las riendas en esta sociedad. Y por eso, en la Iglesia Católica misma, muchos no fueron de acuerdo con eso. Sus hermanos obispos en su momento no fueron de acuerdo con eso, con ese nuevo modo. Y eso tenía su historia. Muchos han dicho que él no es un hombre de la Iglesia, él hace política, pero es un gran malentendido, porque en este sentido Jesús ha hecho política, en verdad, diciendo que Dios es al lado de las víctimas, de los marginados, y aquí fue un choque, ¿no?, entre diferentes concepciones, qué es anunciar el Evangelio, qué es ser cristiano. Tomó una postura radical, Marta. Muy bien. Y radical en el sentido, o sea, va en contra de lo que normalmente la convención o la parte conservadora de la iglesia estaba en el momento en el que él da este giro. ¿Qué fue lo suficientemente fuerte para que él o fuera tan radical, por así decirlo? ¿Hay algo o hay un proceso, padre, interno? ¿Qué pasó en su ser humano?
para volverse en un momento tan difícil ser tan radical? Mira, por coincidencia, estos días recordamos a Monseñor Romero y a Rutilio Grande. Mañana, el 12. Bueno, va a ser news, noticia. Claro. Vamos a ir detrás de la noticia. Monseñor Romero, y lo voy a contar para que me dé a entender, y la gente que no es de mi generación, yo tengo 76 años. Entonces yo calculo que de los 50 a los 76, esto que voy a decir es más conocido, por muchos fue vivido, para otros quizás no. Entonces, narrándolo un poquito, quizás ayude a conocer. Rutilio Grande, Aguilares, ve cómo los campesinos eran atropellados en el salario que cobraban, bueno, en las fincas de por allí. Tuvo una homilía, creo que fue el 2 de febrero de 1977, Rutilio Grande, donde dijo, entre otras cosas, queridos hermanos caínes. Sí, ahí está escrito, publicado, la UCA lo hemos publicado muchas veces. Por 1,50 se puede comprar. Las 3 homilías y comentarios. Bueno, queridos hermanos caínes, Rutilio Grande, que tiene una cara de bondad que es real, era un hombre muy bondadoso, pero cuando veía cómo la gente, y no se metía uno por uno y a juzgar sus últimas intenciones, eso se deja al Dios misterioso, ¿verdad? Ustedes son caínes, no les interesa su hermano, y hacen lo que hizo Caín, dar muerte por hambre, y a veces... Y sin embargo también les decía queridos, que conste que yo les hablo a ustedes como hermano, queridos hermanos caídos. Bueno, entonces ese Rutilio Grande dice, ¿qué es ser cristiano? Ay, dice, es muy difícil ser católico en el país. Si Jesús de Nazaret, y cito bastante bien de memoria, no creo, si Jesús de Nazaret bajase de Chalatenango, pasase por Aguilares, algunos lo apresarían y dirían, duro con él, ¿verdad? Acabemos con él, con Jesús de Nazaret. Entonces Rutilio Grande les estaba diciendo a sus gentes, no se asusten de lo que está pasando. Él no dijo, no se asusten de lo que me va a pasar, lo que le pasó a él 5 semanas después, ¿no? A Jesús le pasó eso. ¿Y por qué le pasó a Jesús eso? Porque dijo la verdad. Y porque dijo, no solo anunció la buena noticia, terminaremos con eso, que es lo positivo que debiera quedar, ¿verdad? Pero denunció el pecado. Y el pecado no es solo, bueno, pecados hay muchísimos y no nos vamos a meter en estas cosas. El pecado por antonomasia es dar muerte. Y el pecado y el camino normalmente para dar muerte suele ser el robar, el no pagar un salario justo. Yo creo que es justo, lo dice la Constitución, eso es otra historia, ¿verdad? Si con ese salario la gente se muere de hambre o enferma gravemente, o si a sus hijos no les puede llevar al médico porque no hay médico en la ciudad, ¿verdad? Entonces, lo que decía Rutilio Grande, se me va a la cabeza, lo que es pecado, eso tiene que ser denunciado y combatido. ¿Combatido cómo? ¿Con armas? No. Rutilio Grande jamás, ni la Curía, por cierto, ni Romero, jamás en su vida vieron una pistola, eso ni se les ocurrió, aunque las mentiras que dijeron contra ellos es otro asunto, ¿verdad? No es luchar con armas, pero es luchar. En el cristianismo es lucha, y si me permiten, aunque me corten aquí, en 1977, el padre Arrupe, otro que a lo mejor le hacen santo y ojalá le haga, general de los jesuitas, llamó a los jesuitas de todo el mundo. Se juntaron 200 y pico, ¿no?, representantes. Y dijo, ¿qué significa ser jesuita? Yo diría, ¿qué significa ser humano? ¿Qué significa ser cristiano y cristiana? Dice, reconocerse que uno es pecador, que lo hace mal, pero introducirse en la lucha crucial de nuestro tiempo. La palabra lucha, pero esto suena raro, claro que suena raro, pero en el 77 no sonaba raro, ni en el 68 en Medellín sonaba raro. Lo que pasa es que hemos aguado esto bastante. Introducirse en la lucha crucial. ¿Y cuál es la lucha crucial de nuestro tiempo? Decía a los jesuitas, a quien quiera escuchar. La lucha por la fe. La fe no es una cosa buena, bonita, agradable, o no. Pues la lucha por la fe y la lucha por la justicia, ¿verdad? Todo eso estaba en Rutilio Grande y lo mataron. Entonces, ahora vamos a Monseñor Romero y me callo. El día que mataron a Rutilio Grande, el 12 de marzo, fuimos allí los jesuitas que estábamos en la ciudad, fuimos a Aguilares, evidentemente. Y al poco tiempo llegó Monseñor Romero.
Yo me quedé para esperarle, le di la mano, entró, y ese día y en esos días, quizás podemos volver a eso, pero ahora no quiero, en esos días algo ocurrió en Monseñor Romero, llámesele cambio radical, llámesele conversión, llámesele como quiera, que fue otro Monseñor Romero. Y hablaremos a lo largo de esto en que notamos muchos que era un gran hombre. Este cambio que a lo mejor ahora decimos pasó en poco tiempo, yo no lo sé. Yo escucho a la gente que convivió o que ha estudiado a Monseñor Romero, a su obra, y parece que no fue tan de un día para otro, fue un proceso de convencimiento interno. Yo quiero preguntarle desde la parte humana, ¿verdad? ¿Cómo es esto de ser radical en un momento en el que hablar de lucha o de denuncia, por ejemplo, era poco irreverente, por así decirlo? Está claro, John ha vivido todo eso por experiencia. Yo conozco todo esto por testimonios, por reflexión, y con mucho gusto puedo ofrecer mi reflexión, ¿no? Yo siento de tal manera que Monseñor Romero, desde sus inicios, obviamente fue un hombre honrado, honesto, buena gente, con mucha sensibilidad y sencillez. Pero obviamente fue educado en un esquema preconciliar de una teología convencional que tenía al principio problemas de reconocer lo nuevo que irrumpió con Medellín, con un nuevo modo de la iglesia latinoamericana que se da cuenta que este mundo está configurado por una gran injusticia. Él al principio tenía sus dificultades de recibir esto, pero con esa experiencia de Rutilio Grande, que ya fue un pionero de vivir un nuevo modo de hacer pastoral. De verdad, viviendo con la gente y sus aflicciones, concientando a la gente para reconocer su derecho de luchar por situaciones de vivir mucho más humanos. Y fueron amigos. Y Monseñor Romero, con todas las diferencias con Rutilio Grande, fue amigo de él. Y cuando mataron esta buena gente, esto le conmovió profundamente. Y con eso comenzaba un cambio que yo conozco más de los frutos, que obviamente de ser un cristiano que es un cristiano de la misericordia, de la compasión, pero él se daba cuenta que para ser cristiano tenemos que hacer que Jesús ha hecho. Quiere decir, no solamente obras de la misericordia, sino denunciar que provoca la miseria de estos pobres marginados. Y eso fue un cambio profundo, y eso, caminar en este camino de Jesús de Nazaret, eso le llevaba a este momento que él compartía la suerte de Jesús de Nazaret. También Jesús de Nazaret, por su sociedad, fue un peligroso, porque ha hecho visible el pecado de la jerarquía religiosa, el pecado del sistema político, y eso ha llevado a la cruz. Y en cierto sentido, Monseñor Romero se ha hecho un discípulo de Jesús en este sentido pleno, y ha comenzado un camino que él siguió con gran fidelidad, y eso llevaba a su destino. Okay. Hay una cosa que yo, escuchándolos a ustedes dos ahora, puedo ver en la descripción que han estado haciendo, y es que tanto en el caso de Monseñor Romero como en el caso del padre Rutilio Grande, hay un conocimiento de la realidad, pero de tocar la realidad. No eran sacerdotes que estaban, por lo menos, digamos, resguardados en una iglesia, sino que conocían, tocaban, escuchaban, sabían, conocían la realidad de vivirla, de respirarla. Si nosotros pudiéramos hagamos este ejercicio,
de retomar como un filtro o como un marco de análisis, ¿verdad? A Monseñor Romero y en aquella época, y poder hacer una tipo lectura o repensar la realidad actual. ¿Es posible hacerlo 30 y pico de años después? Sí, Marta. Yo creo que no solamente es posible, sino cuando sinceramente celebramos los mártires, celebramos la beatificación, eso es peligroso. Podemos hacer una celebración light y eso no cuesta nada. Pero yo creo celebrar de verdad a ellos es que ellos nos inician a nosotros en su camino. ¿Qué quiero decir? Que has dicho que tocaron la realidad, ¿no? Y además, un Rutilio Grande, Monseñor Romero, tenían el don genial de dar palabra al sufrimiento de la gente. Y no solamente en cualquier manera, la famosa expresión del pueblo crucificado. O cuando Monseñor Romero, en una de sus homilías más preciosas, dice a la comunidad de Apopa, afligida en torturas, dice... Aguilares, perdonen. No, sí, ustedes son el divino traspasado. ¿Qué te hace con eso? Y eso es revolucionario en el sentido teológico. Ponen juntos el Cristo crucificado y el pueblo crucificados. No se puede ser cristiano, devoto de la cruz de Jesús, sin reconocer la cruz de nuestro Salvador, en la cruz del pueblo crucificado. Y eso, en la actualización, no solamente es un recuerdo histórico, fueron genial en dar palabras al sufrimiento de la gente en la guinda, en las dictaduras, en los tiempos de la guerra. Pero exige de nosotros que aquí y ahora vive la gente, en Popotlán, en el centro de San Salvador, en Lourdes, en donde sea, que reconocemos la presencia reconocemos Jesús en esta gente que tiene que huir todos los días de sus casas, que tienen que esconder a sus hijos que quieren reclutar las maras, tenemos que poner, Ignacio Lecaría dice una frase genial en uno de sus textos, muchas veces nos han dicho, ya pasaba eso de los mártires, ya estamos en un otro paradigma. Eso para mí es muy barato, pero sí, es algo, hay que actualizar el legado de los mártires. ¿Pero en qué sentido? Ignacio de la Curia dice, actualizar no es poner a la moda, al gusto del tiempo. Okay. Actualizar es darle realidad aquí y ahora. Quiero decir, cuando celebramos Monseñor Romero, cuando celebramos los mártires de Rutilio Grande, exige de nosotros este mismo valor. Primero tocar que él vive la gente. Ver, esto duele. En buen salvadoreño y austríaco, duele hasta los tuétanos de los huesos cuando vemos que pasa la señora que viene con nosotros para cocinar, ¿no? y que el hijo que masacraron, etcétera, etcétera. Ver eso y reconocer en eso el sufrimiento de Jesús, nuestro Salvador, eso es la tarea. Padre, yo le quiero preguntar a usted, siguiendo la línea que explicaba Marta, ¿cómo podemos actualizar el legado de Monseñor Romero, de los mártires de la UCA, por ejemplo, de Rutilio Grande, y pidiéndole un ejemplo? Usted nos decía, no recuerdo si fuera de pausa o ya en la conversación que teníamos, ustedes deberían, como comunicadores, hacerse planteamiento. ¿Y qué nos diría a nosotros, por ejemplo, padre, a los jóvenes que no necesariamente vivimos, pero estamos inspirados o queremos, pues, hacer de nosotros el legado? Yo no tengo recetas, soy malo para eso, no sé. Tampoco soy bueno para decir las cosas en general, para que sean concretas. Yo lo que veo es preguntarnos, así, ustedes pregunten, nosotros en las clases, ¿nos duele algo o no? ¿Y qué nos duele? Eso es lo primero. ¿Qué nos duele?
Y que cada uno conteste, ¿verdad? No, es que no he sacado la beca para ir a Miami. Pues les duele eso. O me duele que no hay pista en la casa para llevar a mi hermano o al tierno a que le curen de no sé qué. ¿Qué les duele, verdad? ¿Verdad? Si empezamos por ahogar esa pregunta, puede ser qué nos duele o lo del otro lado, ¿qué nos hace felices, verdad? Bueno, pues eso, que ya hemos ganado la Champions y que Cristiano ha metido más goles que Messi, sin saber cuántos millones consumen. O sea, preguntarse en serio, ¿es eso fácil, difícil? No lo sé. Están los educadores a su nivel, ustedes a su nivel, nosotros, profesores de universidad, sacerdotes, a otro nivel, preguntar en serio cuál es la realidad. ¿Cómo nos afecta la realidad? Por lo menos la voluntad de dejarnos afectar por la realidad. Por lo menos no dormir tranquilos, como no me he preguntado cómo me afecta la realidad, estoy muy bien. Eso es lo que quiero decir. Y dicho esto de otra manera, presentar, y aquí viene pues lo de Romero de esos días, Rutilio y tantos otros, ¿no? Que ustedes sabrán, yo suelo hablar de las cocineras que han pasado por mi casa. Muchas, sí, pues es que han pasado por mi casa, las he visto. Bueno, y en otros. ¿Qué veo de bueno en la realidad? ¿Qué veo de bueno? No solo de placentero. Placentero puede ser una comida u otra cosa, ¿verdad? ¿Qué veo de bueno o no veo nada bueno en la realidad? ¿Me interesa Dios o no me interesa Dios? ¿Para qué meternos con Dios? Ser gente un poquito seria. Seria no quiere decir triste, no quiere decir sin sentido, no quiere decir nada de eso. Pero si estamos en un país donde nos ponen, a veces creo que hemos bajado al tercer lugar, por decirlo de una manera trágico-cómica, ¿verdad? Y a veces subimos al segundo, a veces al quinto, a veces no, de la violencia, ¿no? No, es que es una pandemia, es una epidemia, no sé qué. Y Yacuría decía, ¿cuál es la, ¿cuál es la materia que hay que enseñar en la universidad? La primera, la realidad nacional. En teología también, y en física también, y en literatura también. Lo que es real, estudiarlo desde un punto de vista teológico, literario, eso es otro asunto, como es obvio, ¿verdad? Estamos así en el país. Nos dice Monseñor Romero con cariño, ¿verdad? Por favor, miren a sus hermanos, ¿verdad? Uno de sus últimos, ¿sabe cómo predicó el día antes de que lo mataron? Que esa es otra historia, ¿verdad? En nombre de Dios, pues, en nombre de este sufrido pueblo, quizás le suene a muchos, espero, ¿verdad? A mí pero, sí. Pero en esa misma homilía, que fue, bueno, coincidió la víspera de que lo matasen de verdad, dijo, y durante la semana yo voy preparando mi homilía. No es que le habían preguntado, y dijo, cuando voy, bueno, durante la semana, y voy viendo el sufrimiento de tanta gente, ¿verdad? Y la gente que me viene a mí, a la oficina, a decirme, Monseñor, me ha pasado esto y esto. Durante la semana voy preparando mi homilía y entonces el domingo que le tocaba a él echarla, le pido a Dios, pues qué, ¿verdad? Decir la verdad de esto, consolar a estas gentes que me... Es tan difícil consolar hoy. Primero que se nos ocurra que podemos consolar y que debemos consolar. Si no siquiera se nos ocurre, y ahí vienen de nuevo los educadores y la televisión y los periódicos, a ver si somos gente de consolar, de compasión, etcétera, ¿no? Entonces, dicho esto, ya, pero hoy ¿qué hay que hacer? Pues, hombre, Yacuría decía, además de todo eso, buscar los proyectos económicos, políticos, que puedan cambiar la estructura de este país, y eso le toca más a universidades, y aquí hay varias instituciones, ¿no? Pero lo otro que parece más sencillo, pero que toca a lo real más real, pensar la compasión, pensar eso, pedir perdón a eso. Si nos confesamos, confesémonos de eso, ¿verdad? Decir verdad. Yo no sé, sinceramente, si la verdad, como dicen los gringos, rare commodity, ¿verdad? Es algo que rara vez ocurre, que realmente la gente quiera decir verdad, no aquella verdad que obviamente ya está encaminada ¿a qué? A que algo nos favorezca, ¿no? Es tan difícil decir, es que somos, antes se decía pecadores, ahora ya el lenguaje religioso ha desaparecido tanto, en buena parte con razón, pero en buena parte con grandes
peligros y pérdida, ¿no? El convertirse. Yo sí creo que si algo nos diríamos, señor Romero, es conviértanse y van a ver qué bien les va en la vida, ¿verdad? Hay estudios, la gente que se dedica a hacer encuestas y todo eso, habla, por ejemplo, de que los niveles de confianza interpersonal entre nosotros, los salvadoreños y las salvadoreñas, es muy bajo. No tenemos confianza entre nosotros, no podemos confiar en el vecino, no podemos, mucho menos servir o ayudar, escuchar, solidarizarse. Todo esto parece que no necesariamente somos así. Entonces, tomando desde el punto de vista del legado de Monseñor Romero, ¿puede Monseñor Romero ayudar a humanizarnos en ese sentido? Comienzo contigo, Sí. Marta. Un concepto central de John es honradez con lo real. Se puede decir más espiritualmente, ¿no? Contemplación, la atención para ver la realidad con honradez y al fondo. Yo trataba en las últimas semanas de hacer un ejercicio contemplando la suerte de una familia amiga. Antes de 5 años mataron un hijo, están persiguiendo los otros hijos, y tomando en cuenta con atención viendo esta suerte, como mucha gente en este momento en El Salvador, al menos un tercio que vive en las zonas conflictivas, vive en una guinda permanente. Tienen que irse de día a noche de sus casas, abandonarlos. El famoso tejido social destruido se corta todos los días más. Ni a sus amigos pueden contar que se van y a dónde van a irse. Eso es una suerte tremenda que corta la confianza humana, ¿no? Eso es algo desastroso. Pero soy amiga de la madre de esta familia y ella cambia las confesiones según las fiestas. Cuando es la ceiba de Guadalupe, está católica. Eso no es una santa, pero para mí es una gran mujer de la lucha por la vida de su familia. Y ella, cuando celebramos el Monseñor Romero, ella está presente. Obviamente, Monseñor Romero todavía está presente y a mucha esta gente que vive esta vulnerabilidad total, da el ánimo de seguir en su lucha, ¿no? Una otra frase que muchas veces me llama la atención, esta mujer que humanamente esta suerte de esta familia es al carajo. Y la cosa es, esta mujer dice, mi hijo me dice, mamá, tenemos que creer en Dios. Me es una revelación, ¿qué es creer en Dios? Monseñor Romero en uno de sus homilías dice, la política, la diplomacia, todo eso es un desastre. No sé, negarlo es ser loco. Pero él sigue creyendo en una salvación trascendente, pero no trascendente en eso, después de su muerte, después va a seguir algo. No, trascendente en el sentido que trasciende este desastre real que vivimos y vive un tercio parte de la población de El Salvador. Quiero decir, la fe de Jesús, que irrumpe el reinado de Dios, el reino de Dios, en que se hace posible la fraternidad, la humanización. Y para mí, con todo eso que no confío mucho en ritos vaticanos y canonizaciones y todo eso, pero eso es la buena nueva de eso. Eso da ánimo a mucha gente sencilla que este Monseñor Romero, que está a nuestro lado, se hace presente con nueva energía, nuevo rigor. Y yo creo esto es lo precioso. Eso da ánimo y está empoderando, con una palabra de moda, mucha gente que está en el suelo para seguir en su lucha a favor de la vida. Me quedo sin palabras. A ver, padre, ¿nos puede ayudar Monseñor Romero o el legado de Monseñor Romero a ayudar a humanizar? Yo no lo enmarcaría solo en El Salvador,
tomando como referencia las declaraciones de mucha gente que reconoce el legado a nivel mundial, en África, en todos lados, en un momento en el que hay tanta carencia de referentes, por ejemplo, padre. Sí, pues sí. Monseñor Romero está en la Catedral Anglicana, en la fachada de Londres, en el centro de 10 grandes personas. En el Chad. Bueno, y aquí le cortan la mano, que es terrible. Sí, pero vamos a ver si lo digo de una manera quizás eficaz, porque es algo que quisiera decir. Tú preguntas a ver si te contesto para decir también lo que quisiera decir. ¿Qué ve la gente en Monseñor Romero? Pues cada vez. Probablemente no sabrán decirlo bien para nosotros teóricos de universidad. Pero yo creo, voy a recordar, yo creo que en Monseñor Romero recuerdan a alguien que un día dijo: más importante que la misa es gritar basta la represión. Y una misa única. El nuncio le protestó, yo estaba presente en eso, pero no voy a seguir. El nuncio, los obispos, un desastre, ¿no? Una misa única. Hay valor ahora, hay voluntad para decir en este país, ya que sea, en esta diócesis, en otras, cada cual que vea. También los hermanos, separados tristemente la palabra, hermanos, los que cantan, los pentecostales. Hay voluntad para decir, un día ponemos un gesto poderoso para decir, basta a la muerte. Basta a la muerte, nada más. Y una manifestación que recorra, pues no sé si hay. Yo creo que cuando la gente vio que había esa voluntad, no que la misa única del 20 de marzo de 1977 calmaran todos los arrebatos del mal. Un mes después mataron al segundo sacerdote. No es eso, pero si hay esa voluntad, la gente dice, aquí hay algo. Y donde esa voluntad no se ve, entonces yo creo que la gente vio gestos poderosos. Vio gestos poderosos por decirlo, en la cuarta carta pastoral de Monseñor Romero. No sé si la gente se acuerda, los de mi generación espero que se acuerden. Los otros no sé si saben si existe. ¿Por qué fue un gesto poderoso? Porque es del 6 de agosto de 1979 y escribió la misión de la Iglesia en medio del país. La misión en medio del país. Y dice, el país está con violencia, con tal. Por cierto, habla del diálogo como esperanza. Pero una carta larga, pero larga. ¿No? Un mensaje de 7 páginas dicho con respeto y cariño, para si no tenemos otra cosa, ¿verdad? Pero una carta larga, pensada. Y ahí llamó, voy a citar nombres, a Yacuría, estaba allí, estaba Héctor Dada como economista para ver desde la economía, estaba Monseñor Rivera, los otros obispos ni soñar, escribieron lo contrario, ¿verdad? Que es así, y esto no es para reírse. Bueno, por supuesto que es para sonreír, pero porque es que, ahora lo ves más unificado. Pero es que esta era la realidad, a este van a canonizar, a este. Irónica, No. Y entonces, ¿y qué hizo Monseñor Romero? También me tocó estar ahí ayudando un poquito. Pasar una encuesta a la gente. Y voy a escribir una carta pastoral y les voy a hacer unas preguntas a ver qué piensan ustedes, la gente de las comunidades. Y les preguntaba cosas como esta. ¿Cuál es para ustedes el pecado mayor que hay en el país? Díganlo. El que sea. Por cierto, que la respuesta era la injusticia. Bueno, y preguntaba cosas, y preguntó, ¿qué piensa usted del señor nuncio? A la gente. ¿Qué piensa usted de la conferencia episcopal? ¿Qué piensa usted de su arzobispo, de él? Y yo recuerdo algunas de las respuestas, ¿verdad? Por cierto, ya que menciono lo de él, el 90%, si no estoy mal, dijo que estaban muy contentos con su arzobispo. Y 10% dijo que no. ¿A dónde voy? Eso era un gesto poderoso. La gente ni se acuerda que hubo carta pastoral, ni que hubo encuesta, ni que hubo nada. Pero que esto iba en serio, ¿verdad? Iba en serio. Otras cosas que hizo él desde el principio, pues tuvo el modo, no es que se lo propusiese, aglutinó a la gente. Diocesanos, religiosos, religiosas, laicos y laicas, ¿verdad? Nos juntamos bastante. Espérate, aquí he apuntado unas cuantas, ¿no? Pero lo que quisiera decir, hoy, ¿qué gestos podemos poner? Yo creo que una misa única, o lo equivalente, ¿verdad? Entiéndanme. Yo no lo veo tan disparatado, ¿verdad? Creo que Chema ha hablado, o
o a la Chema Tojeda, o en la mañana o en un artículo, una manifestación, él no lo ponía como cosa, creo yo, de la Iglesia, sino manifestación por la paz, en contra de la violencia. Bueno, pues eso, y que la Iglesia diga, y nosotros y ustedes, entonces vamos a marchar. Yo les quiero hacer una pregunta, me quedan pocos minutos, padre, usted ha señalado que puede ser un referente de aglutinador, y yo quiero poner el tema de la seguridad, porque lo han abordado tanto usted como el padre, y ¿cómo es posible, o sea, volver esto en términos de que de verdad pueda aglutinar fuerzas de todo tipo de sectores, ahí políticos, religiosos, y que realmente se pueda hacer algo que se vuelva concreto en el tema de una solución o una ruta que sea real y que además sea sostenible y respetada por todos los actores que se comprometan? Yo creo, si quieres, un punto es acabar con la palabrería. Cuando recordamos ahora la campaña electoral, ¿no? Cuando recordamos muchas homilías que son vacíos de realidad. La teología, las ciencias, yo creo todos tenemos que hacer un esfuerzo de ser honestos y verdaderos, de hablar de la realidad y de tocar cosas reales, que de verdad da muerte a la gente aquí ahora en El Salvador. Hacerlo visible. Va a pasar también que no vamos a ser amigos de todos, ¿no? Porque va a ser visibles los mecanismos de El Salvador que provocan la muerte, y es mucho demasiado barato las maras. Es una cosa mucho más compleja. Pero que como pastores de la iglesia, sea de qué confesión, en sus homilías, en vez de hablar de cosas de las nubes piadosas, hablan de la realidad y de la palabra del Evangelio en esa realidad. Que los políticos tocan la realidad y no sus intereses. Para mí es un juego obsceno con la vida del pueblo, cuando los unos quieren decir, la violencia no es así tremenda, es percepción, y los otros exageran para ganar. Cada quien tiene su punto de vista. Eso es un juego cínico con la vida de la gente. Padre, me queda muy poco, ya son las 9, pero quiero escucharlo ya muy brevemente. Tengo que cerrar, pero no me quiero ir sin escuchar su reflexión sobre esto. Bueno, yo antes he hablado de conversión. Yo creo que la gente algo entiende. Por lo menos los que entienden saben de qué hablo. Y los que quiero decir ahora, cuando estamos en medio de violencia, arriesgar algo. El que no quiere arriesgar. Yo no digo que vamos a salir a la calle a ver si nos pega un tiro o este o el otro, no. Pero si no hay esa conciencia de que para conseguir algo hay que arriesgar algo, inútil. Ejemplo de eso, el primero, Jesús de Nazaret. Arriesgó. Se fue a Jerusalén, al templo, y allí les echó unas andanadas terribles a los sumos sacerdotes de aquel tiempo. Ejemplo más cercano a nosotros, Monseñor Romero. Pero esto es así, por lo menos en mí, no quiero que sea palabra. Y lo que sí quiero decir es que el riesgo, claro, se puede decir también usando palabra, es que viene la resurrección, que es lo que dijo Monseñor Romero, si me matan resucitaré. Esa es la esperanza que uno puede tener, otros no, ¿verdad? Pero que no hay esperanza si no se acepta con sencillez el riesgo. Para mí, de las cosas peores que está pasando, en mucha ideología, ya lo he dicho, es lo light. A ver cómo hacemos para ganar la Champions sin que nos cueste algo, ¿verdad? Sin que tengamos que poner algo nuestro. No solo el pisto, porque el pisto se saca asumir el costo de una decisión. Y lo último de Romero es que con esa cruz y con ese riesgo se vive más feliz. Más feliz. Monseñor Romero dijo, yo lo he puesto en la capilla de la UCA, con este pueblo no cuesta ser buen pastor. No cuesta. Se está a gusto.